pueden poner presente para que también podamos tomar lista. Y pueden cerrar sus micrófonos para que no haya interferencia. Ay, no puedo. Que cerrar sus micrófonos. Ahí donde dice chat, pones en tu nombre y la de Tere. Ay. Un saludo a todos mis hermanos de Ixcán también. Ya los extraño también. Tiene mucho que no los veo. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Saludos. Vamos a pedirle al Señor dirección en esta noche, ¿ok? Señor, te damos gracias, Padre, por toda tu palabra, Señor Jesús, y te pedimos que dé fruto en nuestra vida, Señor, todo esto que estamos aprendiendo, Señor, al 100%, Señor, y que podamos, Señor Jesús, ser edificadores, Señor Jesús, de tu iglesia, Señor, y que podamos estar cimentados, Señor, en tu palabra, Señor, junto a ríos de agua viva, Señor, como dice tu palabra. Muchas gracias te damos, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos dé dirección en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dando un repaso de la clase pasada, ¿cómo se llama esta materia? ¿Alguien se...? Poseed la tierra. Poseer la tierra. Muy bien. Bueno, esta materia nos confronta en nuestra vida personal. Si es que nosotros tuviéramos todavía en nuestra vida amargura, resentimientos, depresiones y todas estas cosas que nos atan y nos alejan de caminar en la voluntad de Dios. ¿Verdad? Vimos que Dios ya nos dio la promesa de poseer la tierra y Él nos manda a creer en sus promesas y a no ser una iglesia pasiva, no estar pasivos, y nos manda a luchar, ¿verdad? Nos manda a luchar. Vimos a un Josué guerrero que gana batallas y lo vimos a él como figura de Cristo y que Él ya nos ha dado la victoria, ¿verdad? También vimos que el reto de la iglesia es poseer la tierra exterior, que es ir y predicar el evangelio, y el reto del cristiano, que es conquistar la tierra interior, ¿verdad? Que es lo que está aquí adentro de nosotros, el área de nuestra mente, de nuestros sentimientos, la voluntad. Y bueno, les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Yo crecí en Tabasco porque mi mamá es tabasqueña y allá hay muchos ríos. Entonces, en tiempos de lluvia, temporales de lluvia, llueve tanto que los ríos se desbordan. Y pues si no tienen un encauce, no tienen, ¿verdad?, algo que les haga límite, pues obviamente hacen destrucción. De sembradíos, mucho en la ciudad también. Entonces, algo así son las emociones en el ser humano. Cuando no hay un cauce, no hay algo que lo controle, se desborda y acaba con todo, ¿verdad? Destruye muchas áreas en nuestra vida, en nuestra familia, nuestros hijos. Entonces, Dios no quiere que pase eso en nuestras vidas. Y tristemente, pues hay muchos cristianos que nunca llegan a cumplir el propósito de Dios en sus vidas, nunca llegan a cumplir con ese propósito y no tienen un crecimiento espiritual porque ellos no han poseído su tierra interior, ¿verdad? Todavía no han poseído su tierra, entonces todavía caminan con muchas ataduras en su vida.
Entonces, ¿qué es poseer la tierra interior? Bueno, pues es dejar que Dios gobierne nuestras emociones. Se dice que las emociones humanas están divididas en 27 categorías, ¿verdad? Que son admiración, adoración, aprecio estético, diversión, ansiedad, asombro, incomodidad, aburrimiento, calma, confusión, anhelo, aversión, dolor empático, embelesamiento, envidia, emoción, miedo, horror, interés, alegría, nostalgia, romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual, simpatía y triunfo. Y todavía, pues hay mucho más, ¿verdad? Si ustedes han visto estos emoticones que tienen en su celular, ¿verdad? Que demuestran todas las caritas de emoción. En todas estas emociones, curiosamente, no encontré la palabra amor en todo lo que estuve yo investigando. Y a mí se me hizo un dato muy curioso, porque sabemos que el amor no es un sentimiento, ¿verdad? Cuando el pastor muchas veces nos ha predicado acerca de esto, el amor es una decisión. Y como acabamos de ver hace un rato con el pastor, Dios es amor, ¿verdad? Él es la única fuente de amor. Y el amor no es un sentimiento en nosotros, es una decisión. Así como el Señor decidió, ¿verdad?, dar su vida, siendo Él mismo ese ser de amor, dio su vida por nosotros en la cruz, siendo como fuéramos, Él, ¿verdad?, dio su vida. No le importó cómo éramos pecadores, sino que al contrario, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Ok? En concreto, la emoción se define como un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza, producido por un hecho, una idea, un recuerdo. Muchos de nosotros hemos escuchado esta frase que dice, recordar es vivir, ¿verdad? Y bueno, pues hay recuerdos de experiencias gratas que nos causan alegría, pero también hay recuerdos de experiencias no gratas y traumáticas que nos causan dolor, tristeza y angustia. No sé si ustedes han escuchado, pero hay muchas personas que dicen, nada más de acordarme me vuelve a dar coraje, ¿verdad? Nada más de acordarme, me enojo y me mencionan a tal persona y no me hables de esa persona, ¿verdad? De esa persona, no se habla en esta casa de esa persona. ¿Por qué? Porque guardamos en nuestras emociones estos sentimientos de enojo, de frustración, y lo malo no es acordarse. Lo malo es cuando pasan los años, ¿verdad? Porque los recuerdos siempre van a estar ahí, pero lo malo es cuando pasan los años y no solo nos acordamos, sino que vivimos en constante rencor, amargura, dolor, y estamos constantemente en ello. Isaías 43, 18 y 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Verdad? Dios nos habla y Dios nos dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas, porque aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Entonces, ¿cómo sabremos que ya tenemos una mente sana? Bueno, pues cuando ya no nos duele, ¿verdad? Cuando ya no nos duele, cuando recordamos algo y ya no nos causa dolor, entonces quiere decir que tenemos una sanidad en nuestra mente, en nuestro interior.
¿En qué parte de nuestro cuerpo se encuentran las emociones o sentimientos? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Muchos podrían hipotálamo. decir, ajá, Sí. exacto, muchos podríamos decir en el corazón, ¿verdad? Como normalmente dibujamos el corazoncito cuando nos referimos a un sentimiento. Sin embargo, podremos decir que es en el corazón, ¿verdad? Nosotros ciertamente en el corazón palpita muy rápido ante diferentes emociones, ¿verdad? Como aquel novio que está esperando la llegada de la novia en el altar, que el corazón siente que se le va a salir, ¿verdad? Para los que están casados, que han tenido este sentimiento, pero también, ¿verdad? Cuando nos acaban de dar una noticia de algún ser querido que ha fallecido, ¿verdad? Sentimos en el corazón. Y si lo vemos científicamente, sí hay una conexión entre el cerebro y el corazón, ¿verdad? Como decía aquí el hermano en el cerebro, ¿verdad? Ahí está el sistema límbico, que justo se encuentra debajo de la corteza cerebral, que es la zona del cerebro que dirige nuestras emociones y nuestras sensaciones más primitivas como el miedo y la ira. Y esta parte del cerebro está conectada al corazón y obviamente a nuestros órganos, ¿verdad? Todo está conectado. Y nosotros vamos a ver que en la Biblia el Señor siempre nos habla, cuando nos habla de la mente, nos está hablando del corazón, ¿verdad? Siempre Dios hace esta conexión, la mente con el corazón. Jeremías 17, 9, 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mateo capítulo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿verdad? Dios nos pide amarle a Él porque Él es amor y nos pide que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con nuestra alma, pero con nuestra mente, con toda la mente. Jeremías 20:12 dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y que ves los pensamientos y el corazón. ¿verdad? Aquí podemos ver la conexión entre el corazón y la mente. Siempre que leemos en la Biblia, el corazón, habla Dios de la mente, ¿verdad? Y Dios nos creó así. Dios nos creó con emociones. Nuestras emociones demuestran que estamos vivos. Un muerto no puede festejar un partido de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Alguien que está muerto no puede festejar un partido de fútbol. Una mujer muerta no puede emocionarse por las flores que le da su esposo. Las emociones es una demostración de que estamos vivos. Sin embargo, las emociones que no son controladas por el Espíritu de Dios pueden causar estragos en nuestra vida. ¿verdad? Resentimientos guardados en el corazón por mucho tiempo han llevado a terribles asesinatos, ¿verdad? Resentimientos guardados. Y podemos ver el ejemplo de Caín y de Abel en Génesis capítulo 4, del 3 al 8. Y quiero leerles esta versión que se llama versión Nueva Biblia al Día. Y me gusta mucho esta versión que habla de esta historia que podemos ver en la Biblia acerca de Caín y Abel. Pueden subrayarlo en su Biblia, pero dice, después de algún tiempo, Caín le dio al Señor una ofrenda
de lo que había cosechado. También Abel le dio una ofrenda al Señor y le ofreció las primeras y mejores crías de sus ovejas. Al Señor le agradó Abel y su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Entonces el Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y andas amargado? Si hicieres lo correcto, podrías andar con tu frente en alto, pero si actúas mal, el pecado como una fiera está lista a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Un día Caín invitó a su hermano a dar un paseo. Cuando estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. ¿Verdad? Me gusta muchísimo esta versión, la forma en que lo expresa, porque dice aquí, ¿verdad? Un sentimiento que tuvo Caín, que fue de enojo, pero no solamente de enojo, sino que él estaba amargado, entró en amargura, ¿verdad? Porque cuando tenemos un enojo en nuestra vida, ¿cuántos se han enojado? A ver, alcen la mano los que se han enojado alguna vez. ¿Verdad? Todos, y yo creo que diariamente hay alguna circunstancia que nos va a enojar. El problema no es cuando nos enojamos, sino cómo reaccionamos, ¿verdad? Y aquí vemos que Caín, ese enojo lo llevó más allá, no lo sacó de su vida. Como leímos aquí, el Señor le dijo, pero tú puedes dominarlo. Y Dios le estaba dando a él la palabra. Sin embargo, Caín no oyó la voz de Dios y él estaba amargado. Y entonces, ¿qué hizo él? Pues fue y atacó a su hermano y lo mató. Entonces, aquí podemos ver que un resentimiento puede llegar hasta tal grado de matar a alguien, ¿verdad? De asesinar a alguien. Dios le dijo que él podía dominarlo. Sin embargo, él no dejó que Dios, ¿verdad?, tomara el control en su vida. No escuchó la voz de Dios. Vamos a ver también que la falta de control del enojo y la falta de perdón también ha llevado a decenas de matrimonios al fracaso, ¿verdad? Y no solamente al fracaso, sino también a un divorcio, porque no se ha podido contener un enojo, ha habido una falta de perdón. Efesios capítulo 4, 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Nuevamente podemos ver aquí el Señor hablándonos de estas emociones que muchas veces tenemos. El Señor dice, iraos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos sentir enojo, ira de alguna situación que nos mueve, que nos causa esta emoción en nuestra vida del enojo, pero el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto, ¿verdad? Si lo aplicamos al matrimonio, cuando hay una pareja que se enoja, es importante que no se vayan a la cama, ¿verdad? No se vayan a dormir estando enojados. Siempre es importante que lo platiquen, que hablen, porque cuando uno no habla, uno da lugar al diablo. Y Efesios, ¿verdad? Sigue hablando. Si ustedes leen, siguen leyendo este capítulo, nos habla de que damos lugar al diablo. Entonces, es importante que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida cuando nosotros estamos enojados, ¿verdad? Venir al Señor y decirle, Señor, yo siento este enojo que me está consumiendo, me está llenando de mucha ira, de mucho coraje, pero te pido, por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo que tome control en mi vida. Y cuando nosotros lo oramos al Señor, Dios toma el control en nosotros. También podemos ver que la tristeza, la amargura, la depresión, también ha llevado a miles de personas a enfermedades crónicas, degenerativas y terminales, ¿verdad? Como el cáncer,
la artritis, problemas del corazón, etcétera, muchas enfermedades. Proverbios capítulo 17, verso 22, dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Verdad? Y no quiero decir con esto que si tú estás enfermo es porque andas en pecado, ¿verdad? No quiere decir, el hermano está enfermo, seguramente anda en pecado. No, pero muchas veces la causa de estas enfermedades es por tanto enojo reprimido, mucha tristeza que te has guardado durante años, que no has podido, no has logrado sacar en tu vida. Y entonces esta amargura, este dolor empieza a consumir tu cuerpo físicamente. Entonces por eso es que hay tantas enfermedades por no sacar este dolor, ¿verdad? Por no ponerlo en las manos de Dios, por no decirle al Señor y entregárselo a Él. Entonces, aquí vemos, sin embargo, que el corazón alegre constituye buen remedio, ¿verdad? Estar alegre, estar gozoso va a traer a nuestra vida salud, bienestar. Entonces, es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz en nuestras vidas. Si nosotros tenemos el gozo del Señor en nuestra vida, vamos a tener una buena salud también en nuestra vida. El estrés, dice por ahí la hermana Shelin, así es, ahora el famoso estrés que en esta generación que estamos viviendo se ha escuchado mucho. ¿Y cómo hacerle frente a esta batalla? ¿Cómo vamos a hacerle frente a esta batalla? Bueno, pues vamos a poner aquí como número 1, identifica a tus enemigos, ¿verdad? Como número 1, identifica a tus enemigos. ¿Cuáles son estas áreas de tu vida en las que tú estás batallando? A lo mejor estás tan acostumbrado a vivir de esta forma que tú ni siquiera te has dado cuenta que estás viviendo atado a un sentimiento que te ha estado causando un dolor y te ha estado separando de la voluntad de Dios. Porque estos enemigos que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Vimos la semana pasada que el pueblo de Dios, Israel, se enfrentaba a muchos enemigos. Y de esto se trata en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestros enemigos. Así que como número 1 tenemos que identificar. Si tú has sido un cristiano que ya tiene muchos años en el evangelio, pero constantemente vive quejándose, ¿verdad? Quejándose de amarguras, quejándose contra su hermano, contra alguien, que tal vez tú eres cristiano, pero no te hablen de algún hermano porque yo no le hablo a ese hermano, ¿verdad? Yo no le hablo a ese hermano, soy cristiana, sí, ya lo perdoné, pero yo no olvido. Entonces quiere decir que tú todavía vives en esa amargura, ¿verdad? Tienes que renunciar, tienes que identificar que hay un área en tu vida que te está separando de Dios, porque esto te separa de Dios. Yo les compartía mi testimonio la semana pasada, el miércoles pasado, que yo tuve que identificar en mi vida que estaba yo pasando por una depresión. Y cuando yo me di cuenta que la depresión era un pecado en mi vida y que me estaba separando de Dios, yo tuve que decirle al Señor, Señor, yo no puedo vivir en esta forma porque yo quiero agradarte. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos sufrido algún dolor en nuestra vida que nos causa este dolor, pero cuando decimos que
que este dolor está constante en nuestra vida, es que no hemos sido libres, ¿verdad? Si constantemente nos ponemos tristes y estamos llorando y recordamos algo que nos causa dolor y estamos llorando constantemente, quiere decir que todavía en nuestra vida no hay esta libertad. Estamos luchando contra un enemigo, ¿verdad? No sé si ustedes llegaron a ver en las redes sociales una vez una noticia de algunos pastores. Yo he visto varios testimonios acerca de esto, pastores que estaban viviendo en depresión y llegaron al suicidio. Y tú te llegas a preguntar, pero ¿cómo? Si era pastor, si predicaba la palabra de Dios. Bueno, ellos llegaban a su casa y se sentían solos y se sentían tristes y lloraban y sentían que nadie los entendía lo que estaban pasando. Por eso es importante identificar, si tú has estado viviendo esto en tu vida, es importante que tú identifiques, ¿sí? Como dice el hermano Pantín, ¿verdad? Amargura, odio. O sea, es importante que tú lo identifiques porque esto te puede estar separando de la voluntad de Dios. Tú tienes que entregarle a Dios esto, porque cuando ya se hace algo constante en tu vida, entonces tienes que abrir tus ojos y decir, algo está mal en mi vida. Y lo tienes que identificar y traerlo a los pies del Señor, ¿verdad? Nosotros escuchamos el domingo la predicación del pastor Gama, que estuvo muy poderosa, ¿verdad? Se los recomiendo a los que no pudieron escucharlo, que vuelvan a escuchar esta predicación. Y yo tomé algunos puntos de esta predicación porque hablamos acerca, en Éxodo 17, del 8 al 13, ¿verdad? Acerca de una guerra que tuvo el pueblo de Israel contra los amalecitas, ¿verdad? Y los amalecitas, pues vienen de Amalek, ¿no? El rey. Este Amalek, ¿verdad? Viene de sus descendientes de Saúl, hijo de Saúl, nieto de Abraham. Él, ¿verdad? Cuando Esaú tomó mujeres hititas, ¿verdad? Que eran un pueblo extranjero. Y ahí el primer pecado, bueno, el pecado que nosotros podemos ver aquí, que lo podemos identificar, fue que él se casó con yugo desigual, ¿verdad? Y trajo pecado a su vida, trajo amargura y trajo también mucho, dice la Biblia, dolores de cabeza a sus padres, ¿verdad? A tanto Abraham como a Saraí. Y de ahí viene toda esta descendencia. Y cuando Dios le dice al pueblo de Israel, tienes que destruir a este pueblo, ¿verdad? Dios les estaba dando una orden porque sabía que los amalecitas iban a ser unos enemigos aférrimos que los iban a tener para toda su vida. Por eso el Señor les dijo, tienen que destruirlos. Y cuando ellos desobedecieron y les perdonaron la vida, podemos ver constantemente que tuvieron guerra contra ellos. Por eso es importante que nosotros identifiquemos dónde está el problema en nuestra vida. Es importante identificar cuál es esta área donde nosotros somos confrontados que debemos dejar en las manos de Dios, para que entonces no sea algo que nos esté atormentando nuestra vida y que podamos nosotros poseer la tierra que Dios nos ha dado. Vimos, ¿verdad?, que los amalecitas representan a la carne, ¿verdad? La carne, nuestra carne, en nuestro interior. Por eso es importante que nosotros nos levantemos en guerra en contra de estas áreas de nuestra vida que nos apartan de la voluntad de Dios. ¿Amén? La falta de perdón, así es, la falta de perdón puede ser un enemigo muy grande en nuestra vida, cuando nosotros no perdonamos. Traemos en nuestra vida mucho dolor y muchas veces esto, ¿verdad? Ya la persona ya murió, ya falleció y nosotros seguimos acarreando esta falta de perdón en nuestra vida, ¿verdad? Que si mi abuelo, que si mi tío, que si mi papá, etcétera, ¿verdad? Y seguimos guardando
falta de perdón en nuestra vida, y esto puede ser algo que nos puede tener atados en nuestra vida. Y nosotros tenemos una amiga que está viviendo una situación difícil. Ella ya está divorciada, su esposo le fue infiel, y apenas hace poco ella se enteró de que su esposo se casó. Entonces, cuando ella se enteró, ella gruñó, sintió mucha rabia y nos habló y nos dijo, es que siento tanto rencor, destruyó mi vida, tantos años de matrimonio. Y ella me dijo que quiero verlo sufrir, quiero ver lo que este hombre sufra por todo el daño que me he hecho. Entonces empezamos a ministrarle la palabra de Dios y empezamos a decirle que es importante que ella perdone, porque, ¿verdad? El que fue su esposo, el que fue su esposo, ¿verdad? Él ya se casó, ya está haciendo su vida, pero ella sigue con estas amarguras en su vida que están destruyendo su vida. Por eso es importante que nosotros identifiquemos y nosotros, ¿verdad? Lo pongamos en las manos de Dios. Número 2, entrar en guerra, ¿verdad? Número 2, entrar en guerra. Vimos la semana pasada que sin lucha no hay posesión, ¿verdad? Si nosotros no nos levantamos y luchamos, no va a haber posesión. Vimos Deuteronomios 2:24, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él, ¿verdad? Es importante hacerle guerra. Y número 3, vamos a ver que es importante renovar nuestra mente con el guardarropa espiritual. Vamos a ver, y ustedes se van a dar cuenta por qué, ¿verdad? Número 3, renovar nuestra mente con el guardarropa espiritual. Vamos a ver unos versículos, Efesios capítulo 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿verdad? Y aquí estamos viendo, ¿verdad? En nuestro guardarropa espiritual, si quieren ponerles incisos, a justicia, santidad de la verdad. ¿Verdad? Justicia, santidad de la verdad. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Bueno, en la justicia de Dios. No porque nosotros seamos justos, dice la Biblia que no hay justo ni un solo hombre, ¿verdad? Pero hemos sido justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por Él, ¿verdad? Somos justos por Él. Él nos hace justos porque nosotros podemos venir delante de Él y traerle todas nuestros pecados. Así. Efesios capítulo 4, 22 al 24. Gracias. Pues nosotros debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Ahí está la clave, justicia y santidad de la verdad. Y la santidad, ¿verdad? Este es un punto muy importante porque nosotros tenemos que buscar constantemente la santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Esta santidad, vestirnos de santidad constantemente nos va a proteger, ¿verdad? En nuestra guerra contra el enemigo. Nosotros buscar la santidad. Dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal, ¿verdad?
y huye, ¿verdad? Huye. Si nosotros huimos del pecado y buscamos la santidad de Dios en nuestra vida, entonces nos estamos protegiendo, nos estamos armando para enfrentarnos al enemigo. Es importante. Si tú, por ejemplo, eres débil en cuestiones, por ejemplo, ahorita con las redes sociales, la pornografía, estás viendo por ahí cosas que te están llenando tu mente, tu corazón y te están haciendo tener, ¿verdad?, emociones que no son de Dios, deseos sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? O si eres soltero y tú te estás alimentando de estas cosas, entonces tú tienes que parar con eso y tienes que cubrirte con la santidad de Dios, buscando al Señor diariamente, ¿verdad? Teniendo intimidad con el Señor. Entonces tú vas a tener santidad, tú te vas a cubrir, buscando la santidad cada día, ¿verdad? Guardando tus ojos, lo que tú miras, lo que tú escuchas. Entonces vas a tener esta vestidura en tu vida que te va a ayudar a enfrentarte contra el enemigo, ¿verdad? Entonces debes de buscar la santidad de Dios. Y esto nosotros lo vamos a hacer en la comunión que nosotros tengamos con Dios, ¿verdad? Veíamos en la predicación del domingo que mientras que Moisés levantaba sus manos, mientras que ¿verdad? Y Aarón levantaban sus manos en medio de la guerra, él iba ganando la guerra, ¿verdad? Y el pastor nos decía, ¿verdad?, que levantar las manos es orar, es estar en intimidad con Dios. Entonces, si tú, ¿verdad?, estás buscando del Señor, teniendo esta intimidad con Dios, entonces tú vas a poder luchar, vas a poder, en tu búsqueda con Dios, estás teniendo santidad, estás encontrando esta santidad, te estás vistiendo de la santidad de Dios y vas a poder vencer esta guerra. Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ah? Romanos 12, 12. Cuando nos dice aquí, no os conforméis a este siglo, sabemos, ¿verdad?, que no nos tenemos que hacer a este mundo, ¿verdad? No nos tenemos que parecer a este mundo, sino que todo lo contrario, nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo, entonces no nos debemos de conformar a este siglo, ¿verdad? A sus creencias, a sus placeres. Acuérdense que nosotros somos trastornadores, ¿verdad? Venimos a trastornar lo que el mundo nos pone, nosotros somos todo lo contrario. Entonces nosotros tenemos que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Nuevamente nuestra mente, nuestras emociones, ¿verdad? Tenemos que renovarlo, tenemos que llevarlo a los pies de Cristo, para que entonces nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y entonces aquí hay una pregunta, ¿verdad? ¿Será que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en amargura, en resentimientos, en depresiones? ¿Será que esa sea la voluntad de Dios? ¿Verdad que no? Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros vivamos, ¿verdad?, en su gozo, que nosotros sabemos, como decía Pablo, he pasado tribulaciones, naufragios, he sido azotado, he estado en enfermedades, ¿verdad? He estado en cárceles, pero sin embargo, con todo esto, decía Pablo, yo sé que Dios está conmigo, ¿verdad? En medio de todo esto, yo puedo vivir en el gozo del Señor, ¿verdad? Cuando Él nos escribe acerca del gozo, esta escritura sabemos que fue escrita, ¿verdad?, en la cárcel, y Pablo podía decir
que él tenía el gozo del Señor, porque nuestro gozo, nuestra alegría no se basa en lo que nosotros hemos vivido, en lo que hayamos vivido en el pasado. No, no se trata de eso, se trata de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? En lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de eso se trata. Nosotros no vivimos del pasado o no deberíamos de vivir del pasado, sino debemos de vivir sabiendo que Dios tiene en control todas las cosas, ¿verdad? Que Dios gobierna nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y aunque estamos tristes, estamos gozosos también, ¿verdad? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Romanos capítulo 8, verso 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, ¿verdad? Y esta es otra clave de nuestro guardarropa espiritual, ¿verdad? Ocuparnos del espíritu, ¿verdad? Y no de la carne, no de la carne. Si nosotros no oramos, no leemos la Biblia, no tenemos comunión con Dios, entonces nuestra carne empieza a crecer. Y entonces somos más vulnerables al egoísmo, a la envidia, al rencor, a la tristeza. ¿Por qué? Porque hemos dejado que nuestra carne crezca. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida, si nos ocupamos del Espíritu, entonces vamos a tener vida y paz. ¿Ya? Vamos a tener vida y paz. Entonces tenemos que ocuparnos del Espíritu y no de la carne. Efesios capítulo 6, 10 al 12, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, de tarea, dejamos la semana pasada leer Efesios capítulo 6, ¿verdad? Espero que todos hayan leído este capítulo que dejamos de tarea. Y, ¿verdad? Vemos aquí que debemos estar nosotros fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Dice su palabra, diga el débil, fuerte soy. Y también dice la palabra, el gozo del Señor, mi fortaleza es, ¿verdad? Y todas estas escrituras se unen a esta, ¿verdad? Donde dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí en esta clase el día de hoy y vamos a seguir luego desglosando toda esta armadura de Dios que nos habla su palabra. Así que vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Cada día que dejarnos gobernar por Él y no nuestra carne, y que podamos identificar si en nuestra vida hay alguna área de nuestra vida que necesitamos nosotros levantarnos en guerra en contra de estos sentimientos, de estas ataduras. Es importante identificarlas. Entonces, como tarea, ¿verdad? Como les voy a poner, esta vez vamos a identificar, ¿verdad? Va a ser orar, va a ser algo más personal. No les voy a pedir bueno, sí les voy a pedir que pongan un resumen, pero no tienen que ser tan específicos, pero sí escribir si en esta semana ustedes se hagan un examen espiritual, ¿verdad? Que ustedes identifiquen si hay alguna área de su vida con la cual ustedes están luchando, están batallando, o tal vez no se habían dado cuenta, identifíquenlo, ¿verdad? Y van a escribir por ahí algo
va a ser a mi correo, ¿verdad? Y van a poner ahí, no tienen que ser específicos, ¿verdad? Solamente decir, Dios me ha hablado, he identificado esta área en mi vida en la cual Dios me está llamando a que yo me levante, ¿verdad? En guerra y yo se lo deje en las manos del Señor y que yo renuncie a esto. Amén. Entonces, esa va a ser la tarea, es muy sencilla. Y bueno, ya hemos terminado. Nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga para que ya se vayan a descansar y que el Señor esté con ustedes. ¿Ven? Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga a Adiós. todos. Buenas noches, bendiciones. Gracias.